Kirby se lo traga todo en la Tierra Olvidada y se transforma en un montón de cosas divertidísimas para llegar donde nunca ha llegado. Así que vamos a verle en todo su esplendor con sus nuevas e ingeniosas formas. Pillad algo para picar y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita y así no os perderéis nada de Kirby Nintendo Switch. Estas son todas las transformaciones de Kirby la Tierra Olvidada. Esta primera transformación tiene mucha chispa. Cuando Kirby se traga una bombilla quedará de esta manera. Os presentamos al ser más luminoso del planeta Tierra. Con esta habilidad Kirby podrá emitir una luz con una potencia de 100 vatios aproximadamente que le permitirá iluminar todo el espacio que tenga alrededor. Aunque también podrá activar interruptores fotosensibles o atraer criaturas de la oscuridad como los gordos pinchones. Lo mejor de esta transformación es la manera en que camina Kirby, que le hará dar saltitos por tener un cuerpo tan estrecho, una forma poco corriente de caminar. Cuando Kirby se traga un anillo, se quedará con la boca así de abierta, como si hubiera algo que le hubiera sorprendido mucho. Gracias a esto, podrá expulsar grandes masas de aire hacia los enemigos e interruptores. Pero también las podremos aprovechar para navegar en barcos soplando en la dirección opuesta, como si fuera el motor de un barco. Podríamos decir que esta transformación le viene como anillo al dedo. Ahora que hemos cogido ritmillo y la cosa va sobre ruedas, os presentamos la transformación en coche. Esta es la primera transmorfosis que se presenta en el juego de Kirby, y lo hace con una cinemática donde se traga un coche entero. Con esta habilidad podemos conducir a toda pastilla por las descuidadas calles de la Tierra Olvidada, pudiendo incluso realizar un turbo para romper paredes o superar obstáculos. Cuando terminéis es muy importante dejar bien aparcado el coche para no molestar al resto de conductores. En un principio todos podemos pensar que con la transformación en tubería podemos canalizar el agua o que un fontanero se meta en nuestro interior, pero no, nosotros habríamos cambiado el nombre de la transformación a tubo demoledor. Porque pase por donde pase, esta tubería hará que Kirby arrase. Literalmente tendremos que romper paredes cogiendo mucha velocidad. Así podremos descubrir monedas o Waddle Dees que quedaron tapiados por siempre en las paredes del juego. ¿Conocéis la transformación en escalera? Nosotros tampoco, porque fuimos en ascensor. Nah, es broma. Todos tenemos recuerdos en escaleras, pero sin duda el que más nos ha marcado ha sido este. Cuando Kirby se traga una escalera, perderá un montón de movilidad, pero a cambio podrá demoler grandes bloques o alcanzar sitios altos. En nuestra opinión está un poco desaprovechada, ya que podría haber dado lugar a puzzles bastante interesantes como los de la Ruta del Tesoro, donde teníamos que colocar ingeniosamente las escaleras para activar los interruptores. Si nos acercamos a un grifo, Kirby se hinchará como un enorme y rosado globo de agua. Con esta transformación podremos escupir agua para acabar con enemigos o limpiar el suelo, como ocurre en Super Mario Sunshine. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Parece que Nintendo no ha querido mojarse mucho con esta transformación, porque no tendrá mucha más utilidad aparte de mojar cosas y empujar a enemigos para acabar con ellos. Aunque eso sí, será muy gracioso controlar a un enorme Kirby gelatinoso, que se va deshinchando poco a poco mientras echa todo el agua que lleva dentro. Si succionamos un cono de tráfico, de helado o incluso un altavoz, Kirby adquirirá la forma de Kirby Cono. Con este cambio podremos patrullar las calles de la ciudad sin temer a nada, porque gracias al movimiento caída en picado podremos acabar con casi cualquier enemigo. También podremos hacer algunos estropicios en las calles, como romper tuberías, provocar enormes socavones o incluso acabar con las tortugas edificio, una extraña especie en peligro de extinción que se alimenta de mobiliario urbano para sobrevivir. Vamos con una de las transformaciones que en nuestra opinión creemos que es de las peores. Con la cúpula transmórfica podremos destapar estructuras que en un principio parecen bastante difíciles de abrir con las manos, especialmente con las de Kirby, que son redonditas y chiquitas. El funcionamiento es sencillo. Kirby se colocará en la parte superior y actuará como una ventosa ejerciendo una fuerza opuesta al cierre. Como nuestra bolita rosa es lo más poderoso que hay en el mundo entero, bastará con un par de tirones para ceder el cierre y destapar la sorpresa.
¿No os ha pasado alguna vez que se ha quedado atascado lo que queríais comprar en una máquina expendedora? Pues tranquilos, porque Kirby tiene la solución. Succionando este tipo de máquinas, Kirby podrá adoptar su forma y extraer todo el contenido que hay en ellas sin problema alguno. Y lo mejor, sin pagar un solo euro. También podrá utilizar el contenido como arma de defensa personal y lanzar latas hacia los enemigos, obstáculos o paredes a medio romper. Si una de las latas que lanzamos se queda en el suelo, podremos recogerla para recuperar vida. Y si nos quedamos sin latas para disparar, la transformación quedará inservible. ¡Vaya lata! La transformación en estantería y en taquilla poseen un concepto muy parecido al de la cúpula, pero únicamente funciona con superficies verticales. Al absorber uno de estos objetos, Kirby tendrá que tambalearse con todas sus fuerzas hasta hacerlo caer y poder descubrir lo que se esconde detrás. En ocasiones habrá pistas para completar la fase, y en otras salas secretas con más pistas para completar las fases. Pero nuestra variante favorita es este plot twist donde creemos que va a caer la estantería, pero al final está tan bien fijada que termina cayendo toda la pared. La transformación en arco volador es cuanto menos interesante. Gracias a la morfología de Kirby, el espacio que deja el arco en su interior se verá rellenado por la piel del personaje, permitiendo que el aire rodee todo su cuerpo, creando una especie de ala delta capaz de planear. Mientras estamos en el aire, si pulsamos el botón B, podremos realizar una acometida giratoria, lo que vienen a ser los barrel roll de toda la vida en los juegos de Star Fox, que por cierto, si lo escribís en Google hará también un sorprendente giro. Con la transformación en elevador podremos subir o bajar la altura del cacharro. Gracias a las vías estratégicamente posicionadas, podremos desplazar a Kirby de izquierda a derecha y arriba y abajo según lo que queramos. Quizá el problema que tiene es que no es regulable y solo podremos subir arriba del todo o bajar a la posición más baja. Esto es algo que deberían mirar seriamente los ingenieros de estas máquinas, porque no siempre estará lo que queremos arreglar a la misma altura. ¿Para qué subirte en el vagón de tu atracción favorita cuando puedes metértelo entero en la boca? Esta es la pregunta que suponemos que se hizo Kirby antes de montarse en esta particular montaña rusa. Porque cuando Kirby no sabe hacer algo, primero lo absorbe y luego pregunta. Una vez en marcha, los controles son sencillos. Tendremos que inclinar a nuestro personaje a izquierda o derecha para esquivar enemigos o activar interruptores. No tiene más. Sencillo y para toda la familia. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis repetir la atracción entera utilizando esta estrella azul. Antes de continuar, te queremos advertir que estas dos últimas transformaciones incluyen spoilers de la batalla final del juego. Si lo quieres descubrir por tu cuenta, te recomendamos que te vayas a ver otros de nuestros geniales vídeos de curiosidades. Pero si eres como Kirby y te lo tragas todo, continúa por aquí. Esta transformación es una variante del Kirby Cúpula, aunque en este caso no tiene nombre, pero nosotros la hemos llamado Kirby Extractor. Sucede únicamente 2 veces en el juego, y en ambas ocasiones tenemos que extraer algo de él haciendo mucha fuerza. La primera vez sacaremos a Elfilin, pero en la segunda será su alma lo que tengamos que extraer. Mucho cuidado con la lanza de Elfilis, que intentará acabar con nuestra vida si no lo hacemos a tiempo. Y de los creadores de la transformación en Kirby Coche llega la transformación en Kirby Camión. Básicamente funciona igual que el coche, pero es mucho más grande, más potente y más épico. Nuestro objetivo será surcar el espacio interdimensional hasta golpear a Elfilis, para pararle los pies de una vez por todas. Atención a este momentazo donde Elfilin nos proporciona todo su poder para poner el camión a 1000 km por hora. Lleva tanta velocidad que terminará por freír al jefe final hasta hacerlo desaparecer. ¡Menudo espectáculo! Kirby y la Tierra Olvidada no tiene tantas transformaciones como Super Mario Odyssey, pero hay algunas que son muy ingeniosas. ¿Cuál ha sido vuestra favorita? Dejadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nuestros vídeos de Kirby y las curiosidades de Nintendo. Un saludo y hasta otra.